Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. Me da mucho gusto tenerlos aquí conmigo una vez más. Fíjense que el día de hoy nos corresponde hablar sobre eigenvectores y eigenvalores. Oye, Emilio, qué palabritas, mejor ni averiguo qué quieren decir, no vaya a ser que me estés insinuando algo malo. No te preocupes, vas a ver que en este video vamos a hacer una introducción muy breve, muy amena, muy específica y sobre todo visual a lo que es este tema tan importante en el álgebra lineal como lo son los eigenvectores y los eigenvalores. Sin embargo, antes que nada, permíteme darte un pequeño aviso. Y es que gracias a todos ustedes, este canal ha llegado a los 500 suscriptores, lo cual, créanme, se los agradezco de todo corazón. No tienen idea de lo feliz y de lo agradecido que estoy. Sin embargo, cuando los números brincan, brincan. Y es que aunque no soy muy fanático de la estadística, mira nada más esto. Resulta que de todas las personas que visualizan estos videos, el 82.3% no están suscritos. Entonces, pues el dinosaurio lloró. Claro que lloró el dinosaurio cuando vio eso, porque es como de, hey, suscríbanse para que reciban notificaciones de nuevos videos, de nuevo contenido y estén al tanto de lo que vamos a seguir aprendiendo juntos. Así es que no sean malos. Por favor, suscríbanse y ya saben que con toda la confianza del mundo, si tienen alguna duda, si tienen alguna petición, alguna sugerencia, será bien recibida y sobre todo atendida en los comentarios. Así es que ya sabes que nos apoyas mucho con estas tres cositas: tu suscripción, tu me gusta y tu comentario. Sin más, comencemos. Cuando a nosotros nos hablan de vectores, lo primero en lo que pensamos es en flechas. Digo, no, ¿cómo crees? Lo primero en lo que pensamos es en suma vectorial, multiplicación por un escalar, producto escalar o producto punto, producto vectorial, etcétera, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Bueno, entonces, nosotros prestaremos atención en una de estas operaciones que acabo de mencionar, en particular en la multiplicación por un escalar. ¿Qué efecto tiene esta operación sobre un vector? Bueno, pues para saberlo, invoquemos a un vector. Este vector se va a llamar u. ¿Qué ocurre cuando nosotros multiplicamos a dicho vector por un escalar? Es decir, por un número de la naturaleza que tú quieras. Puede ser un número complejo o puede ser un número racional, un número entero, etcétera. Nosotros centraremos nuestra atención en lo que ocurre cuando lo multiplicamos por un número real. Entonces, el primer caso que vamos a analizar es cuando ese escalar es mayor que uno. Y a ese escalar lo identificaremos con una letra griega, específicamente lambda. Bueno, pues ¿qué ocurre cuando lambda es mayor que uno? Bueno, lo primero que tenemos que notar es que cuando hablamos de números mayores que uno, hablamos de números positivos. Por lo tanto, el sentido del vector u se conserva, no se altera ni nada. Después, lo que tenemos que considerar es que estamos hablando de números mayores que uno, por lo que la longitud o magnitud del vector u se verá amplificada, es decir, en términos muy prácticos, se alarga el vector. ¿Qué ocurre ahora cuando lambda, es decir, nuestro escalar, está entre 0 y 1? Los números que están entre 0 y 1, sin incluirlos claramente, pues son números que van a encargarse de acortar nuestro vector, es decir, de reducir la longitud o magnitud de este. Perfecto, ahora, ¿qué ocurriría cuando esa lambda ahora sí es un número negativo? Bueno, pues va a pasar lo mismo que en los dos casos anteriores, se puede alargar o recortar, pero lo que sí va a cambiar es el sentido de nuestro vector. De esta manera, nosotros estamos en condiciones de recordar la definición de la multiplicación por un escalar. Si le damos valores numéricos a nuestra multiplicación y hacemos que lambda varíe, bueno, pues obtendremos el siguiente movimiento, el cual se produjo a lo largo de una sola línea recta. Es decir, tanto el vector u como el resultado de multiplicarlo por un escalar lambda habitan dentro de la misma línea. Quiero que recuerdes este hecho muy bien. Pensemos ahora en otra operación que quizás resulte un tanto más complicada de efectuar. ¿Qué ocurre cuando ahora multiplicamos una matriz por un vector? Ah, ya le cambiaste, tramposo de Emilio. Ahora ya no vas a multiplicar un escalar o bien un número real por un vector, ya vas a multiplicar una matriz por un vector. Así es. ¿Qué ocurre? Pues ni idea, Emilio. Bueno, vamos a poner un ejemplo para empezar a descubrirlo, ¿te parece? Propongamos la siguiente matriz y al vector u lo dejamos intacto, ¿no? No le vamos a dar ningún cambio. Se queda como lo vimos desde un inicio.
Si nosotros procedemos de acuerdo al álgebra matricial multiplicando las filas por las columnas y realizando los cálculos, obtenemos la primera componente menos U1 y la segunda componente U2. Es decir, el resultado de la multiplicación es otro vector que se parece mucho al vector U, pero tiene un ligero cambio. ¿Puedes identificarlo? Así es. La primera componente ahora tiene un signo negativo, y como dice la canción, ese signo negativo está en lo correcto. Bueno, pues, ¿cómo afecta este signo negativo a la gráfica de nuestro vector U? A ver, Emilio, pues si nosotros lo asociamos a coordenadas X y Y, ¿qué semejanza hay en un par de puntos cuya coordenada X difiere por un signo negativo, pero su coordenada Y se queda intacta? Es correcto, ambos puntos estarían a la misma altura, pero estarían reflejados verticalmente. Y eso mismo ocurriría con nuestros vectores. Aquí puedes ver un ejemplo numérico de un vector U, que es el rosita, y nosotros lo reflejamos respecto del eje vertical, produciéndose así el vector verde. Fíjate que las componentes parecen estar casi iguales. La única diferencia es que la primer componente tiene un signo negativo. Y este es el efecto de esta matriz sobre nuestro vector. Ah, ok, Emilio. Pues me acuerdo más o menos que tú, Emilio, habías hecho un video hablando de ese tipo de matrices y de cómo representaban una transformación lineal. Es correcto, si no te acuerdas bien de lo que representaban esas matrices y de cómo utilizarlas, te invito a que vuelvas a ver el video y si tienes alguna duda me la hagas llegar por un comentario. Bueno, entonces, ¿logras notar la diferencia entre una operación y otra? Es decir, entre la multiplicación de un escalar y un vector y la multiplicación de una matriz y un vector. No hay duda, Emilio, son cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque mira, Emilio, la multiplicación de un escalar por un vector lo que hace es alargar o acortar al vector. Y si es el caso de que sea un escalar negativo, lo cambia de sentido. Pero tú me dijiste que esta operación lo que hacía era mantener ambos vectores totalmente alineados. Cosa que yo ya no veo aquí en la de una matriz por un vector, Emilio, porque ya no están alineados, ya están reflejados. Y como dependiendo de la naturaleza de esa matriz será la transformación que se le va a hacer al vector, es decir, así como fue una reflexión respecto al eje vertical, puede ser una reflexión respecto al eje horizontal, una rotación, puede ser algún otro tipo de distorsión. Entonces son cosas totalmente distintas, Emilio, porque pues no se parecen, o sea, dependiendo de la matriz será algo distinto. Lo noto muy variado, Emilio. Hmm, pues sí, todo parece indicar que son cosas totalmente distintas. Entonces, pues bueno, como ambas son operaciones distintas, no hay más que hacer. Nos vemos muy pronto en otro video y bueno, no, no es cierto, no te creas. Si no nos cuestionáramos las cosas que vemos, que observamos, que aprendemos, que hablamos, yo creo que estaríamos desperdiciando muchas cosas que nos hacen humanos. Específicamente ese don de equivocarnos, de darnos el derecho a equivocarnos y de aprender de nuestras equivocaciones. Entonces, seamos críticos y pongamos a cuestionarnos lo que acabamos de ver. Sí, ya vi dos ejemplos en donde no se parecen para nada. Pero, ¿habrá algún caso especial en donde ambas hagan lo mismo? Es decir, que ambas afecten a la magnitud de un vector, es decir, lo alarguen o lo acorten, de modo que tanto el vector como el resultado de la multiplicación permanezca perfectamente alineado. O bien, ¿hay algún caso en el que la multiplicación de una matriz por un vector se comporte de la misma manera como se comporta la multiplicación de un escalar por un vector? Qué gran pregunta, Emilio. Para responder a nuestra pregunta, bueno, pues vamos a usar un tratamiento gráfico, un tratamiento visual, como lo estuvimos haciendo anteriormente, observando el efecto que tenían ambas multiplicaciones. Entonces, nosotros necesitaremos un plano cartesiano. ¿Qué más necesitamos, Emilio? Bueno, pues como quieres poner a prueba la multiplicación de la matriz por un vector para ver si en algún momento se comporta igual que la de un escalar por un vector, bueno, pues necesitas un conjunto de vectores a los cuales vas a someter a la multiplicación por una matriz. Ok, bueno, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Hay algún problema con la magnitud o longitud que yo defina para mis vectores que voy a multiplicar? Pues en realidad no, porque sea cual sea su tamaño, pues yo lo que quiero ver es que quede totalmente alineado con el resultado de multiplicarlo por una matriz. No me importa tanto las longitudes, lo que a mí me interesa ver es
si están alineados o no están alineados de tal manera que esté igualito el comportamiento a el que vimos en un inicio. Bueno, pues entonces para hacer trazos limpios, Emilio, y cuidar el área de trabajo, trabajemos únicamente con vectores unitarios. Por lo tanto, los vectores que vamos a someter a multiplicación habitan en el interior del círculo unitario. Dibujemos una cantidad arbitraria de vectores unitarios. Ahí los tenemos. Ahora sí, nosotros propondremos una matriz. Imagínate que no la vemos. Sabemos que hay una matriz y que la vamos a multiplicar por alguno de nuestros vectores unitarios. Elige uno. Yo ya elegí. Específicamente elegí este de aquí. Como puedes ver, se puso naranjita. Si tú multiplicas ese vector naranjita por una matriz, bueno, pues vas a obtener otro vector. Perfecto. Ahí lo tenemos. ¿Qué te parece si para poder observar aún mejor el alineamiento, si es que se llega a producir, trasladamos ese vector a la punta del vector naranja, obteniendo el siguiente resultado? De esa manera es más fácil verificar si están o no alineados. Como puedes ver, este caso no estuvo del todo alineado. ¿Qué es lo que deseamos ver? Bueno, pues que si nosotros seguimos haciendo esta multiplicación y graficando el resultado de esta misma manera, obteniendo así un conjunto de vectores, podamos buscar entre todos esos vectores aquellos que sí están perfectamente alineados con los vectores unitarios. ¿Observas aquí en mi gráfica alguno que esté perfectamente alineado con el vector unitario? Yo observo algunos. Mira, en primer lugar este de aquí y en segundo lugar este de acá. Bien, pues a través de estas gráficas que acabamos de proponer es que nosotros identificaremos visualmente en ejercicios reales si se produce o no este comportamiento tan anhelado. Es decir, que haya algún momento en el que la multiplicación de una matriz por un vector se porte de la misma manera como lo hace la multiplicación de un escalar por un vector. Bueno, pues no se diga más. Propongamos nuestra primera matriz. Ahí se está generando ya continuamente el dibujo. En gris están los vectores unitarios, en morado están los vectores resultantes y configuré la animación para que estos vectores morados cambiaran su color a verde en caso de que se produjera el comportamiento anhelado. Así es, esos vectores verdes indican el momento en el que la multiplicación de una matriz por un vector se comportó igual que la multiplicación de un escalar por un vector. Observa que ahí el vector unitario está perfectamente alineado con el vector resultante verde. Ambos habitan en una misma línea. Si nosotros continuamos proponiendo matrices, podemos obtener una variedad de dibujos que, ¿qué te digo?, están increíbles. Observa que en estas matrices sí hubo este comportamiento en algunas ocasiones. Ahí aparecen esos vectores verdes que son los que me indican detección de este comportamiento tan anhelado. Y bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede llegar a pasar? Bueno, pues que simplemente hayan casos en donde no haya ningún vectorcito verde en nuestro dibujito. Y esto puede ser por dos cosas. Que el número de vectores unitarios que dibujaste no sea el suficiente, porque como este es un método gráfico, depende de este tipo de consideraciones gráficas. Pero también es probable que se trate de una matriz que simplemente no va a reflejar este tipo de comportamiento. Y es que no todas las matrices lo harán. Continuemos dibujando este tipo de gráficas para identificar la presencia del comportamiento buscado. Es el turno de proponer ahora esa matriz encargada de reflejar vectores respecto al eje vertical. ¿La recuerdas? La acabamos de ver hace unos instantes. Perfecto, si nosotros graficamos ese dibujito de esa matriz, obtendríamos lo siguiente. Como puedes ver, en efecto, hay momentos en los que los vectores se alinean perfectamente. Hay momentos en los que está totalmente evidenciado el comportamiento que tanto buscamos. A ver, Emilio. Sí, 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 ya vi que la gráfica está muy bonita, se ve genial, pero la estética nos seduce con frecuencia de una manera muy sencilla y no por fines estéticos voy a comprarte el video, Emilio. Ve al grano. ¿Qué tiene de relevante esto? Bueno, pues vamos a circular estos momentos para que no se nos vayan de donde están. Como puedes ver, algo interesante es que estos momentos ocurren sobre el eje vertical y el eje horizontal. Fuera de ellos no, sino que sobre estos dos ejes. Bueno, ¿qué ocurre primero con los que están sobre el eje horizontal? Lo que ocurre prácticamente es esto. Nosotros multiplicamos a nuestra matriz por un vector unitario que está sobre el eje X. ¿Qué componentes debería de tener un vector unitario sobre el eje X, Emilio? Bueno, pues la primera componente es la que tú quieras, X
Pero la segunda componente es nula, es cero, porque no va ni hacia arriba ni hacia abajo. El resultado de esa multiplicación ya vimos que es la reflexión de nuestro vector x, 0, ¿no? O sea, lo único que teníamos que hacer era multiplicar la primera componente por nuestro menos 1. Nosotros de ese resultado podemos factorizar una constante, específicamente s menos 1. Bien, pues hasta ahí no veo nada de novedoso, Emilio. Vámonos con lo del eje Y, perdón, para ver si hay algo relevante ahí. Bueno, pues ahí ocurre lo mismo. Multiplicamos a nuestra matriz por un vector unitario que se ubica sobre el eje Y. Ahora la primera componente es nula porque no voy ni a la derecha ni a la izquierda y la segunda componente pues es Y, la encargada de dar la altura. La multiplicación, bueno, pues no hace nada de nuevo, deja el vector totalmente idéntico. No hay ningún cambio. ¿Y por qué no hay cambio? Bueno, pues porque este vector vertical ya no lo puedes reflejar más respecto al eje vertical, ¿verdad? Ya está sobre el eje vertical, ya que vas a reflejar, no va a haber ningún cambio. Eso es lo que trata de decirnos este resultado, ¿no? Pero claro que podemos factorizar a nuestra constante. Nosotros factorizamos a este 1. Y listo. Todo bien y todo sencillo hasta ahora, ¿no? ¿Qué tiene de relevante eso, Emilio? Ah, pues es que mira, nosotros multiplicamos a nuestra matriz A por un vector U y nosotros obtuvimos una constante lambda por nuestro vector U. La multiplicación de una matriz por un vector se comporta igual que un escalar por un vector. Y lo mismo ocurre acá. A, U, lambda, U. Ah, ok, Emilio. Entonces, esa es la condición. Que el momento de multiplicar una matriz por un vector se comporte de la misma manera como lo haría un escalar por un vector. Estas dos constantes, menos 1 y 1, que acabamos de encontrar, reciben el nombre de, ¿quiénes crees? Eigenvalores. Y se denotan por lambda 1, el menos 1, y lambda 2, el 1. El vector al que multiplica nuestra constante lambda, estos vectores de aquí, ¿cómo crees que se llaman? Eigenvectores. Y son esos vectores que cumplen esta propiedad de que al ser multiplicados por una matriz y por un escalar se comporta el resultado de la misma manera. Pongámosle ahora sí formalidad a este asunto. Para ello, primero definamos lo que acabamos de encontrar. Definición. Sea A una matriz cuadrada de n por n, en este caso esas matrices 2 por 2 que propusimos, una escalar lambda se va a llamar eigenvalor de nuestra matriz A si es que existe un vector x distinto de 0, ojo con eso, tal que la multiplicación de la matriz por el vector se comporte igual que la multiplicación de la escalar por el vector. Ese vector x se va a llamar eigenvector de A correspondiente a la constante lambda. El eigenvector debe de ser distinto de 0, porque fíjate qué pasa si lo sustituyes en la definición. Obtendrías a por 0 igual a lambda por 0. Lo cual, pues mira, no tendría mucho sentido porque se cumpliría para todos los posibles valores, en este caso reales, de la constante lambda. Y bueno, después de esto podemos definir el siguiente teorema. Si A es una matriz cuadrada, tal como lo acabamos de mencionar, con su respectivo eigenvalor lambda, el conjunto de todos los eigenvectores asociados a esta lambda, junto con el vector 0, ojo que en la definición anterior lo excluimos, ahora sí lo juntamos. Si nosotros juntamos a nuestros eigenvectores junto con el vector 0, vamos a generar un subespacio de Rn, que se va a llamar eigenespacio de lambda. Para entender lo que dice el teorema anterior, retomemos nuestro ejemplo tan querido de esa matriz capaz de reflejar vectores respecto al eje vertical. En ese ejemplo nosotros encontramos la siguiente multiplicación y el siguiente eigenvalor. Prácticamente lo que hace este eigenvalor, que es menos 1, es indicarte lo que va a suceder con el vector que elegiste sobre el eje X. Recuerda que este vector de aquí representa cualquier vector que esté en el eje X, es decir, un vector totalmente horizontal. Y lo que tú vas a hacer es multiplicarlo por menos 1. Multiplicar ese vector por menos 1 lo que hace es que tu primer componente sea negativa. Y esto es lo que hace que el vector se refleje. Entonces lo que te dice es, mira, no voy a modificar su magnitud. Nada más voy a multiplicar por menos la primer componente. Y eso hará la reflexión en cuestión. Perfecto, entonces con todos estos vectores sobre el eje X, ¿cuál sería el eigenespacio que yo formaría? Ah, bueno, pues mira, nosotros tenemos nuestro eje X.
Si graficamos todo un conjunto muy grande de vectores sobre este eje X, nosotros tendríamos más o menos esto. Recuerda que lo que vimos anteriormente en la definición de eigenvector excluía al vector 0. Entonces, en esta representación no incluyo al origen del eje X. No hay vector 0. Todos los demás colorcitos sí son eigenvectores. El 0, en esta ocasión no. Pero el teorema me dice, mira, mira, mira. Si tú quieres formar un eigenespacio, tienes que juntar tarde que temprano al vector 0. Porque sin el vector 0 no hay eigenespacio. Es decir, si tú no tienes un vector que funja de 0 en un conjunto que tú pretendes bautizar como espacio vectorial, jamás se podrá consolidar. Esto lo platicamos en un video introductorio a los espacios vectoriales. Si no recuerdas este vocabulario, te invito a que veas el video para que repases la terminología. Ahora sí, entonces si nosotros unimos a el 0 a esta ilustración, nosotros ahora sí conformaremos nuestro eigenespacio, que como puedes ver, el amontonadero de vectores horizontales, es decir, el amontonadero de vectores sobre el eje X, junto con el 0, junto con el origen, conforman en su totalidad al eje X. Y esto es lo que dice el teorema, ¿no? El eigenespacio será un subespacio de Rn. ¿Recuerdas que nosotros por facilidad de visualización trabajamos con R2? Ah, bueno, pues el eje X es la recta real, es R. Entonces nosotros conformamos un subespacio de R2 al eje X. Lo mismo ocurriría con lo que vimos en el eje Y. Si tú multiplicas por esa matriz a cualquier vector vertical, es decir, cualquier vector que habita sobre el eje Y, bueno, pues lo que pasa es que no hubo ningún cambio. Así como entró el vector, así salió. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ibas a reflejar otra vez algo que ya está sobre el eje vertical, ¿verdad? ¿Qué cambio tendría? No habría ningún cambio. Y eso es lo que te indica este eigenvalor unitario. No va a haber modificación en la magnitud del vector, no va a haber ningún cambio. Déjalo así, tal cual está. Ese vector que habita sobre el eje Y, así se queda, porque ya está alineado, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues nuevamente nosotros graficamos un amontonadero de vectores verticales y si nosotros a ese amontonadero le unimos al 0, es decir, le agregamos el origen del eje Y, nosotros formaremos en su totalidad al eje Y, siendo este el eigenespacio generado por estos eigenvectores verticales. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que quiere decir, lo que nos quiere comunicar ese teorema. Espero que haya sido de tu utilidad este video, que hayas logrado visualizar en grandes rasgos el problema del eigenvalor y del eigenvector y sobre todo que te haya gustado el video. Ya sabes que cualquier duda me la puedes externar en un comentario y nos estamos viendo aquí muy pronto con más. Adiós.